Familia, vamos a abrir nuestra Biblia hoy, entonces en Juan capítulo 20, pasamos al 20, ya no nos queda mucho de Juan, nos queda bien poco. Prepárese para el estudio de Hechos, que se viene el libro de los Hechos también, muy apasionante, muy interesante. Hechos capítulo 20, vamos a estudiar hoy día los primeros 18 versículos. Así que vamos a abrir nuestra Biblia ahí. Y Juan capítulo 20. La semana pasada vimos a Jesús ser sepultado, ¿verdad?, por dos discípulos que hasta ese momento eran discípulos secretos, ¿verdad? Eran top secret, estaban en secreto. Pero justo en el momento más difícil para salir del anonimato, en el momento a lo mejor más difícil de manifestar una fe, estas dos personas la manifestaron. Y abiertamente ellos pidieron el cuerpo de Jesús, particularmente José de Arimatea, y luego Nicodemo, que trajo especias, ¿verdad?, para perfumar, ungir el cuerpo del Señor conforme a los rituales que acostumbraban los judíos dar a sus muertos. Y fue interesante porque los 11 apóstoles, en realidad los 10, porque Juan estuvo ahí en la cruz, 10 estaban completamente escondidos, completamente atemorizados, pero estos dos discípulos que eran religiosos, que fueron religiosos, y que por tanto tiempo estuvieron en secreto, salieron a la luz. Y lo grandioso de la historia que ocurre aquí es que, claro, el cuerpo fue puesto en la tumba, ¿no? Pero lo que vamos a ver hoy día es que no se quedó en la tumba. Y eso es una tremenda noticia, una tremenda esperanza para nosotros. Jesús había dicho en Juan 10:18, nadie me quita la vida. Recuerden eso. Nadie me la quita. Yo la pongo de mi propia voluntad. Él dijo, tengo autoridad. ¿Qué autoridad tenía Jesús? De ponerla, y también tenía autoridad de volverla a tomar. Tenía la autoridad de poder volver a resucitar cuando Él quisiera y en sus tiempos. Y ese tiempo se va a producir hoy día. Así es que Jesús entregó su vida como sacrificio por el pecado y ahora también vuelve a tomar su vida para ahora darnos una esperanza a todos nosotros, confirmar lo que ya había dicho. Y esto cambió la vida completa de los discípulos y de mucha gente, ¿no? Entonces vamos a leer primero los versículos 1 y 2 y vamos a ver particularmente una historia muy hermosa hoy día de Jesús con María Magdalena principalmente, y cómo esta mujer tiene una gran historia que contarnos a todos nosotros hoy. Dice, el primer día de la semana, dice, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Bueno, finalmente vemos aquí que ya han pasado unos días. Recordemos que es muy probable que Jesús haya sido crucificado un jueves por la tarde. Es lo más probable, ¿no? Él tenía que permanecer 3 días ahí. Y Jesús entonces ahora es el primer día de la semana, es el día domingo. Para nosotros es el lunes, pero para ellos es el domingo, es el primer día de la semana. Y entonces lo que vemos aquí, el primer personaje que vemos aquí, y la primera persona como que dice, voy a ir al cementerio, ¿no? Y temprano, porque estaba esperando que la fiesta terminara y que todo terminara para poder ir temprano y terminar un proceso que se inició con Nicodemo. Nicodemo inició el proceso de limpieza del cuerpo, todo. Y entonces esta mujer, y otros evangelios nos dicen que junto a otras mujeres, ¿ya? Otras más, fueron al sepulcro muy tempranito como para terminar el proceso de perfumar y todo el tema del cuerpo de Jesús. Obviamente cuando uno va al cementerio, uno va con la idea de ver un muerto. O sea, nadie va al cementerio a conversar con alguien o a ver a alguien vivo. ¿Ok?
Entonces, esta mujer, obviamente, era una de las personas que tenía un gran amor por Jesús. Ese gran amor por Jesús la llevó a la tumba tempranito junto a las otras mujeres. Esta mujer fue la primera mujer en ser testigo de que Jesús no estaba allí. Y es interesante porque esta mujer es María Magdalena. En Lucas capítulo 8, versículo 2, y en Marcos capítulo 16, versículos 9, se menciona que Jesús había liberado a esta mujer y había quitado de ella 7 demonios. 7 demonios. Está fuerte eso, ¿no? Imagínate lo que hace un demonio. ¿Te imaginas lo que puede hacer 7? Había uno que tenía una legión que no lo dejaba vivir, ¿no? Que se golpeaba, que se tiraba, que se prendía fuego, una legión, ¿no? Fuerte. Imagínate una mujer atormentada por 7 demonios, una locura. Siempre se dijo, y de alguna manera la tradición ha dicho que era prostituta María Magdalena, no lo sabemos. No sale en ninguna parte. Lo único que sabemos específicamente es que ella tenía 7 demonios en algún momento de su vida. ¿Qué le hacían hacer esos 7 demonios? No lo sabemos. Tal vez la tenían apesadumbrada, la tenían deprimida, tal vez era inmoral sexualmente, no lo sabemos. Pero sí ella estaba lejos de la gloria de Dios. Y el Señor Jesucristo tuvo esta misericordia, tuvo esta gracia con ella, y su pasado oscuro y sin esperanza. Jesús es pero una persona experta en dar esperanza donde no hay nada de esperanza. Es experto Jesús en traer liberación donde no hay nada que hacer. Y no hay caso imposible para Jesús. Y Jesús liberó a esta mujer de 7 demonios. Y a mí me gusta mucho la historia de ella porque de una mujer desechada por la sociedad, piensa que era mujer además. O sea, la mujer no tenía mucho protagonismo en la época de Jesús. Prácticamente ninguno. No tenía ningún rol que desempeñar en la sociedad. Ella criaba hijos y estaba en la casa, ¿ok? Nada, ninguna cosa más. Nada. No tenía valor, derecho a nada. Era un objeto prácticamente en todas las culturas, incluida tristemente en el pueblo de Dios. Cosa que nunca quiso Dios. En el pueblo de Israel. Entonces, Jesús privilegia y le da un privilegio a esta mujer. Y me gusta mucho la historia de esta mujer porque ahora se transforma en una testigo privilegiada de lo que Jesús hizo y de la resurrección de Jesús. Y yo pensaba, me gustan esta historia porque se asemeja a mi historia. Y yo creo que se asemeja mucho a muchas personas que llegamos a Calvary. Más o menos somos del mismo estilo. Llegamos sin esperanza. Llegamos desechados, llegamos despreciados, llegamos desechados por la iglesia también tradicional, hay que decirlo. Hay que decirlo. Pero sí recibidos, amados por Jesús. Y a Dios gracias abrió estas puertas en esta iglesia para poder llegar, para poder ser discipulados, para recibir la instrucción y para que el Espíritu Santo libremente trabajara en cada uno de nosotros. Entonces me encantan estas historias porque todos llegamos de alguna manera desesperanzados, perdidos, y entonces ahora llegamos a un lugar donde nos recibieron tal como estábamos, nos dieron a Jesús, nosotros recibimos a Jesús, nuestras vidas fueron transformadas y aquí estamos. Y creo que eso es algo que nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta, es de que nosotros debemos ser una estación de salvación. Una estación de salvación. Cuando hay un accidente, hay un libro muy lindo de Pastor Chuck Smith que se llama La gracia todo lo cambia. Cuando hay un libro como ese, me gusta que se lea. La Biblia es el libro que transforma nuestras vidas, pero también hay libros que nos abren un poco la vista de algunas cosas, ¿no? Que relata la Escritura con más profundidad. Y Pastor Chuck menciona en ese libro una historia de cuando hay un accidente. Siempre él menciona que cuando hay un accidente hay 2 tipos de personas que llegan a los accidentes, ¿no? Uno es la policía, ¿sí? Los carabineros, la SEAT o investigaciones, la policía. ¿Cuál es la misión de la policía? ¿Qué tiene por finalidad la SEAT? Es simplemente saber
quién tuvo la culpa del accidente, para determinar responsabilidades penales, ¿cierto? Ellos miden, hacen todo un tema ahí para saber quién tiene la culpa, ¿no? ¿Por qué hubo un accidente? Hubieron heridos, hubo consecuencias, hay gente sangrando, hay gente muerta en un accidente tal vez, y ellos necesitan saber quién tuvo la culpa para poder echarle la culpa y juzgarlo y condenarlo finalmente. Pero hay otro tipo de personas que llegan a los accidentes, y son los paramédicos, la ambulancia. Ellos no les interesa quién tuvo la culpa. Ellos no buscan el culpable del accidente. Ellos lo que buscan es salvar vidas. Y no discriminan en que si la persona que está sangrando es el que tuvo la culpa del accidente o no. No saben si realmente el que van a salvarle la vida fue el que ocasionó el accidente y que tal vez para la justicia merece estar condenado o no. ¿Ok? Ahora, es interesante eso, porque ¿qué tipos de personas tenemos que ser nosotros como cristianos? Claramente paramédicos. Jesús fue un paramédico. Dijo, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. He venido a dar vista a los ciegos. He venido a darle vida a los muertos, ¿no? Y entonces la policía ya hizo su labor, ya a lo mejor hay alguien culpable, pero eso no importa, ¿no? ¿Hay culpa? Sí, pero hay que salvar vidas. Los corazones y las personas deben ser salvas. Y María Magdalena tiene una historia de amor, de gracia, de perdón, de libertad con Jesús tremenda. El día jueves, el viernes por la mañana fui a ver al padre de Damaris, de Noemí, para quienes lo conocen, el suegro de Pablo, que ha venido acá, que él estuvo muy mal, finalmente le amputaron su pierna, y fui a orar por él. La verdad es que estaba bastante descompensado por el tema de medicamentos. A él, para el dolor le ponen muchos medicamentos, entonces estaba como muy inquieto, y fui, simplemente lo que atiné fue a tomar su mano y simplemente empecé a leerle salmo tras salmo, salmo tras salmo, salmo tras salmo. No supe qué más hacer, es lo que el Señor me guió en ese momento, y se tranquilizó. El Señor tranquilizó su corazón, y llega al lado una persona, estaba desocupada la cama de al lado, y llega, es un joven muy fuerte, robusto, y lo traen recién operado. Obviamente recién operado no tienen provisión de hablar, porque obviamente todo ese aire entra y no se puede hablar mucho. Y este joven tenía 2 balazos en el estómago. Lo venían recién operado de 2 balazos en el estómago. Entonces ya me fui a la otra cama, hablé con este joven, y una de las primeras cosas que el Señor puso en mi corazón es decirle, ¿sabes qué? No sé por qué de esos 2 balazos, ni sé qué pasó de aquí para atrás, pero si hay algo que yo sé, es que el Señor quiere hacer todas las cosas nuevas en tu vida de aquí para adelante. Y le dije, ¿quieres que ore por ti? ¿Quieres recibir a Jesús? Y me inclino la cabeza. Oramos. Y ese joven se emocionó, sus lágrimas en los ojos. Me fui, le dije, busca una congregación donde te enseñen la palabra. Mi mochila no la andaba trayendo, siempre la ando trayendo, y esa vez no la andaba trayendo. Y siempre tengo el material ahí para andar repartiendo cosas. No la andaba trayendo esa vez. Pero bueno, el Señor sabe. Después nos enteramos que era hijo de un pastor. ¿Ok? Tremendo. Pero ¿a qué voy? Que Jesús quiere hacer algo en nuestra vida, quiere hacer algo en este tiempo, y quiere hacer algo en personas que nosotros pensamos que no las puede hacer. Nosotros le ponemos límite en lo que puede hacer el Señor. Nosotros le ponemos límite a qué personas el Señor quiere salvar. Nosotros somos los que seleccionamos las personas que Dios quiere salvar, y no tiene que ser así. No hay selección. Jesús fue a las personas, fue a los perdidos, fue a la mujer. Esta mujer era desechada por la sociedad, era una mujer inmunda, con demonios por todos lados, y tal vez muchos de las personas ni siquiera se acercaban a ella, tenía un mal vivir probablemente, pero ahí está Jesús salvando a esta mujer, y ahí está el amor de esta mujer, porque que mucho se le ha perdonado, más
ama al Señor. ¿Sí? Entonces, ahora, María Magdalena y las otras mujeres, pero no pensaban encontrarse con alguien vivo. Ellos pensaban encontrarse con el cuerpo de Jesús en esas sábanas, en esas túnicas, ¿no? Y llegaron como desesperanzadas estas mujeres al sepulcro. Entonces, cuando ellos se encontraron allí y cuando vieron que el cuerpo no estaba, se espantaron porque dijeron: alguien se lo robó. Ese fue el primer pensamiento. Fíjate el primer pensamiento que vino al cuerpo, a la mente de ellos, que el cuerpo del Señor se lo habían robado. O sea, no había ninguna esperanza en estas mujeres de que Jesús fuera a resucitar. No tenían ninguna esperanza María Magdalena que iba a resucitar. De hecho, en Lucas 24 está la historia de los dos discípulos camino de Emaús. ¿Se acuerdan? Camino de Emaús iban dos discípulos. ¿Qué dijeron ellos? Nosotros esperábamos que este hombre iba a redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, no tenían ninguna esperanza ellos de que Jesús iba a resucitar. No lo creyeron simplemente. Ninguno de sus discípulos lo creyó realmente. Entonces, pero es interesante porque Jesús enseñó claramente que esto iba a ocurrir. Dijo que moriría, pero dijo que iba a resucitar. Y esto no lo dijo solo una vez, varias veces. Pero hay una incredulidad entre las personas, y también la gran sorpresa fue para estas personas, para estas mujeres, que la piedra estaba removida. Y esa es la primera escena que quiero que pensemos un poco. Es por qué la piedra estaba removida. Porque Jesús al resucitar podía perfectamente salir. Jesús no estaba atrapado por nada. No estaba atrapado ni por la ropa, no estaba atrapado ni por la piedra, no estaba atrapado por una sepultura, no estaba atrapado por nada, porque Jesús es el Hijo de Dios y se puede teletransportar donde quiera que. Puede salir de la tumba sin haber abierto la piedra. Pero ¿por qué se encuentran con una piedra abierta? Hay una cosa que es interesante, y es que el Señor invita a entrar a esa tumba. El Señor dice: miren, vengan, vean. Y es lo que los ángeles le dijeron después a las mujeres, ¿no? Vengan, vean, vengan, pasen. Es como una invitación, ¿no? Es como cuando te abren una tienda: venga, la oferta está, venga, pase. Te abren la puerta. Ningún local es tan tonto como para cerrar las puertas. Te tienen las puertas abiertas si quieren ofrecerte algo. Te abren la puerta, venga, pase. Y es como Jesús diciéndole al mundo: mira, abro la puerta, abro la piedra y la remuevo para que tú vengas y entres y veas que yo no estoy ahí. Es un testimonio al mundo entero de que entre a esa tumba, a ver que realmente el cuerpo no está allí. Muchos han dicho que los propios discípulos o los judíos, los religiosos, podrían haber llevado el cuerpo de Jesús. A los judíos les convenía que el cuerpo de Jesús estuviera allí. A ellos les convenía que estuviera allí el cuerpo. ¿Por qué les convenía? Porque dice: ven, fue una farsa. Él decía que iba a resucitar, fue una farsa. Mira, ahí está el cuerpo. No les convenía llevarse el cuerpo. A los discípulos, que eran los más atemorizados, no les convenía esconder el cuerpo de Jesús, porque los podían volver a perseguir con más fuerza todavía. Entonces, simplemente pasó algo sobrenatural. Pasó algo diferente, distinto, una situación sobrenatural. Y era que Jesús estaba vivo. Simplemente era eso. Entonces, cuando ven la piedra, esta mujer, María Magdalena, y las otras mujeres, fueron corriendo a donde Pedro, corriendo a avisarle a los hombres, ¿no? Para que fueran a revisar qué estaba pasando. Y en esos dos eran Pedro, y el otro era el discípulo a quien amaba Jesús, que era Juan, el mismo que escribe el Evangelio. Pero mira cómo sigue la historia en el verso 3 al 10. Dice: salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. O sea, era más joven Juan, parece, ¿no? Tenía un poco kilos menos que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos.
Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Bueno, aquí vemos en la historia las reacciones de dos discípulos muy diferentes uno de otro, y hay una diferencia notoria entre uno y otro también. Pero fíjate que hay interesante ver que Juan y Pedro, se nos dice que entonces ahora fueron al sepulcro, y también nos dice que también ambos creyeron. Pero necesitamos hacer una diferencia que la Biblia hace al usar el término ver o vio, ¿ya? Cuando se refiere a Juan, el término vio para Juan significa que él vio claramente o conoció. Es una palabra que está relacionada en el griego a una experiencia anterior. Es decir, de alguna forma indica que Juan, al parecer, era el único discípulo de Jesús que tenía la idea de que sí Jesús podía resucitar. Porque cuando él dice que vio, ese término que dice vio, inclinándose para mirar adentro, él no entró. No fue el primero en entrar. Desde lejos vio y observó lo que estaban allí, vio las envolturas de lino puestas allí, y esas envolturas de lino, familia, que el término que se emplea también para eso, en este pasaje, da referencia a que las envolturas de lino no estaban desordenadas. Las envolturas de lino estaban como si el cuerpo hubiera desaparecido y quedó tal cual la misma estructura. Es como si de nosotros nos fuéramos y quedara la ropa armada. Así estaba, en esa forma. Entonces, finalmente, lo que marca la diferencia, ¿qué es lo que marca la diferencia en nosotros? Es el creer las palabras de Jesús lo que marca la diferencia. Y a mí me encanta la honestidad de Juan, viendo en retrospectiva. Porque en el verso 9 Juan dice que realmente si alguien se relaciona con el Señor y que no cree en la palabra de Dios, en realidad vemos que hay una honestidad en Juan, y vemos que el Espíritu Santo sí está trabajando en Juan, porque se puede dar cuenta de que él fue también en algún tiempo un incrédulo. Por eso me encanta que el 9 dice todavía no habían entendido la Escritura. O sea, no había una comprensión completa de lo que Jesús les estaba hablando a ellos. Y me gusta esa honestidad de Juan, porque en el fondo es el creer la palabra de Dios lo que marca la diferencia en nuestra vida. Eso es lo que va a marcar un antes y un después. Es el poder creerla. Podemos estudiarla, podemos tenerla, podemos tener esas lecturas, pero lo que yo leo me ha cambiado, lo que yo leo me ha transformado, lo que yo leo lo creo como la palabra de Dios. ¿Crees que la palabra de Dios es de Dios? Que es inspirada por Dios, que hace algo en la vida de las personas. ¿Crees que en el poder de la palabra de Dios? Eso es súper importante, hacerse esa pregunta, porque si yo digo creer, eso me va a transformar. Cuando yo creo la palabra de Dios es cuando transforma la palabra de Dios mi vida, cuando algo hace en mi corazón, cuando algo hace en mi vida, ¿no? Entonces Pedro, en cambio, cuando habla del término vio, significa que él escudriñó con más detención los hechos y vio la envoltura que estaba intacta. Es como un investigador, es como si alguien entró a ver qué está pasando aquí, ¿no? Y se dio cuenta de eso, y dice que creyó, ¿no? Interesante. Y también vio el sudario en una forma separada, ¿no? Aparte, vio este elemento que tanto revuelo causa por unos años. En algún momento, ¿se acuerdan que se habló del santo sudario y la cosa, la parafernalia y la cosa? Personalmente creo que Dios se ha encargado de eliminar toda evidencia de cosas así. Dios no quiere que hagamos de las cosas un Dios. Yo creo que no existe ningún sudario, que no existe ningún lienzo, que no existe nada, porque Dios se encargó de borrarlo. Lo que Dios quiere es que fijemos nuestra mirada en Jesús y en lo que Jesús hizo, y no la envoltura. Créame que la envoltura me da lo mismo, ¿ok? Yo sé que Jesús vive porque Él lo dijo y porque vive, ¿sí? Interesante, eso es muy, muy, muy importante. Yo creo que Dios se encarga de destruir todo lo que puede ocasionar idolatría, incluso esas cosas, ¿no? Que como que, ahí está, y como que, y tiene milagros y poderes especiales y ese tipo de cosas, ¿no? Y no es la idea de Dios.
Dios quiere que a Él le glorifiquemos, Dios quiere Él ser el centro, Dios quiere que a Él le glorifiquemos, que a Él le adoremos. Entonces, la tumba vacía simplemente y su palabra es evidencia que Él resucitó. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos? Me llama la atención porque se fueron de nuevo a sus casas. Interesante, ¿no? Verso 11 al 18. Dice, pero María, dice, estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él había dicho estas cosas. Sigue la historia de Jesús con María Magdalena. Me encanta esta historia. María está llorando por Jesús, por el cuerpo de Jesús. No está llorando por otra cosa que no sea el cuerpo de Jesús. Es un llanto, cuando tú lloras por algún familiar que ha muerto, ¿qué significa? Que uno lo amaba, ¿cierto? Cuando hay dolor, cuando hay llanto, cuando alguien se va, es porque uno llora porque uno lo va a extrañar. Y el llanto es de no poder verlo más. Esa es como la lógica en el momento, es como se fue, ¿no? Uno sabe que si es creyente se lo va a encontrar, pero aún así uno quiere y piensa en esta vida, y uno piensa voy a quedar cojo acá en esta vida, ¿no? Y uno, por amor, es el amor hacia esas personas, es el apego hacia esas personas lo que nos hace llorar. Entonces María, al llorar por Jesús, nos está mostrando que ella tenía un corazón lleno de amor por Jesús. O sea, realmente extrañaba a Jesús. Ella realmente amaba mucho a Jesús, amó mucho a Jesús. Su amor por Jesús era más grande y muy grande que cualquier otra persona, porque se levantó temprano y porque fue al sepulcro. Recuerden, no era nada de fácil llegar a un sepulcro que estaba custodiado por los romanos. Las cosas no fueron como la muerte de Jesús no fue como si muriera cualquiera. Todo lo que aconteció alrededor era peligroso, pero a María Magdalena le importó mucho, y ella estaba llorando y amargada de corazón porque ella amaba al Señor y siente que perdió a alguien que amaba tanto. Ahora, el gran problema es el siguiente, es que nuestro amor por el Señor está incompleto cuando le falta la fe. ¿Se entiende eso? O sea, puedo tener mucho amor por Dios, pero al amor le debo agregar fe, confianza, fe en Dios, fe en su palabra. Jesús dijo en Juan 14:15, si me aman, ahí está la prueba del amor, si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, escúchenme, y si me aman, créanme. Y si me aman, guarden lo que yo les estoy diciendo. Entonces el amor, sí, por el Señor está bien, pero tengo que agregarle fe en la palabra de Dios, fe en lo que Jesús dijo. ¿Y qué dijo Jesús? Que resucitaría y que permanecieran en Jerusalén. Pero el Señor le habló a ella, aún y a pesar de la incredulidad de ella. ¿Te das cuenta? O sea, ella está incrédula, llora porque no va a ver a Jesús, piensa que se lo robaron, pero ahora se encuentra con Jesús allí y está conversando con una persona
que no conoce o que no ha visto que era Jesús, no sabía que era Jesús, dice el verso 14. Jesús estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y eso es interesante porque la incredulidad es la que no me permite ver a Jesús. Ella estaba incrédula y su incredulidad tapa la visión para ver a Jesús. Si ya realmente yo no tengo fe en Jesús, no lo voy a ver. No voy a ver su obra en mí. No voy a ver que Él haga algo. No lo voy a ver. Porque es la incredulidad en su palabra. Yo no puedo ver las promesas de Dios cumplirse delante de mí si yo no las creo. Esto no viene por repetición. Usted puede repetir la Biblia y un salmo toda la vida. Pero para que sea evidente en usted, usted tiene que creerlo. Tiene que estar en su corazón. Usted tiene que poner su confianza en la palabra de Dios. No declarar simplemente. No simplemente voy a hablarla y eso va a ser. No. Usted no es Dios. Dios sí. Dios habla y pasan cosas. Entonces su palabra va a hacer algo en mí cuando yo la crea. Es la incredulidad la que no me permite disfrutar plenamente de lo que el Señor quiere que disfrute. Me tapa y me ciega la vista. ¿Se acuerdan ustedes de Zacarías, el sacerdote que entró al templo cuando se le apareció el Señor? ¿Se acuerdan? Le dijo que iba a ser padre de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? ¿Él creyó o no creyó? No creyó. ¿Qué fue la consecuencia? Se salió para afuera y le preguntaron qué pasó y no supo decir qué pasó porque estaba mudo. Ahora, ¿el Señor lo dejó mudo para siempre? No. Él aprendió a creer. Él aprendió y tuvo un trabajo en el Señor en su corazón y le enseñó a que el Señor puede hacer las cosas. Y entonces cuando viene y nace este hijo y cuando tienen que ponerle el nombre, entonces se le suelta la lengua porque él creyó firmemente que tenía que llevar el nombre de Juan, que era el nombre que Dios le puso a él. Porque ahora sí creyó. Es la incredulidad la causante de que no vea a Jesús muchas veces en mi vida. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Se acuerdan de nuevo los discípulos de Emaús? ¿Quién hablaba con ellos al lado? Jesús. Jesús les conversaba, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué están tan tristes? Y los discípulos así como si no hubieran visto a nadie. Y era Jesús. También eran incrédulos. También necesitaban una experiencia, un aprendizaje de creer. Pero eso es lo interesante, que Jesús no nos deja solos. Jesús quiere que creamos. Y su voz va a llegar en el momento para que nosotros creamos. Entonces María lloraba por Jesús porque la amaba, pero su llanto era porque no veía ni creía en el Jesús resucitado. No creía. Creía en el Jesús muerto, pero no creía en el Jesús resucitado. Pero hay esperanza porque en el verso 14 o verso 15 y 16 Jesús le dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y entonces ella le responde, a Jesús, pero si usted tiene el cuerpo, Señor, pásamelo, yo lo voy a llevar. Y es cuando Jesús se revela a esta mujer. Se revela resucitado, ¿sí? Él ya se había mostrado el poder a esta mujer a través de sacarle los 7 demonios. Esta mujer ya sabía que él era Jesús, pero le faltaba encontrarse con el Jesús revelado, resucitado, con el poder de la resurrección. El poder de la resurrección, familia, cambió el corazón de los discípulos. El poder de la resurrección trajo tremendos cambios a la vida de los apóstoles. Y ellos nunca fueron los mismos a partir del poder de la resurrección. Por eso que la resurrección es potente, es poderosa. Nos habla del poder de Dios. Y entonces María, sin percatarse que era Jesús, pide la información del cuerpo, pero para sorpresa de ella, Jesús la llama por su nombre. ¡Qué genial! ¿Te imaginas esa voz que ella siempre escuchó de Jesús? Ese mismo timbre, esa misma forma de decirle María, la vuelve a escuchar. Y ella se da vuelta, me imagino, y ahora entiende, y ahí está su maestro, y ella le devuelve el saludo, dice Raboní, ¿no? En hebreo, maestro. Y no es muy acertada la versión Reina Valera, que dice no me toques. No, en el idioma original el término es
no te aferres a mí, no te agarres de mí. En el sentido que anda y dale esta información a los discípulos, yo tengo que volver al Padre. Es decir, no te aferres a mí terrenal, sino yo tengo que ir al Padre. Tengo todavía que subir. Porque Tomás después le toca. No hay ningún problema en eso. Entonces él no está diciendo no me toques porque yo soy una especie de cuerpo santo que no tienes que tocar. No es eso, ¿no? Es un cuerpo distinto, es un cuerpo glorificado y es en el cuerpo con el que nosotros vamos a resucitar también después, apto para vivir en el cielo. Pero la respuesta de María no se hizo esperar cuando ella escuchó el nombre de Jesús, ¿no? María, Raboni. ¿Y sabes qué? Hay algo importante en esto. No hay recriminación de Jesús a María. No le dice, hey María, ¿por qué no creíste? ¿Qué pasó con tu fe, María? Simplemente le dice, María, aquí estoy. Aquí estoy. Y ella responde, María. ¿Sabes? Aún en nuestra incredulidad, aún en nuestras dudas, Jesús me llama por su nombre, por mi nombre, y Jesús me invita a creer. Aún en los momentos más difíciles, aún en esos momentos que yo digo, no creo, no hay evidencia por ninguna parte, ¿dónde está el Señor en esto? Aún en esos momentos tan difíciles y en las dudas que nosotros tenemos si Jesús está o no, el Señor me llama por mi nombre y me invita a creer. Me invita a creer en Él, me invita a seguirle a Él. Y María corre a los brazos de Jesús. Pero vemos una advertencia, ¿no? Y una nueva relación entre el Dios y el hombre. Y esto me encanta. Hay una nueva relación entre Dios y los hombres. ¿Cuál es esa relación? Versículo 17. Suéltame porque todavía no ha subido mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles. Aquí está el mensaje de Jesús a María Magdalena para los discípulos. Subo a mi Padre, y esto me encanta, y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Imagínate, aquí hay empieza una nueva relación Dios-hombre, hombre-Dios. Y es una relación padre e hijo. Ya no es la relación así como una nodriza que cuida a alguien, como era la ley. La ley, dice Gálatas, que fue esa nodriza, ¿no? Como esa cuidadora, que como te dice, por aquí no, por allá tampoco, cuidado por aquí, te instruye. Pero no era lo definitivo. Esa nodriza se iba a terminar un día. La ley y el pacto antiguo se iba a terminar un día. Hasta que viniera el Salvador, hasta que viniera Jesús, y entonces ya pasamos de estar bajo una nodriza o una nana o una persona que criaba a los niños, que estaba para eso, ¿no? ¿Cómo lo podríamos? Niñera. Pasamos de una niñera, ahora pasamos a ser hijos de Dios, de nuestro Padre, por medio de Jesús. Y ya no somos personas que estamos bajo una nodriza, sino bajo el nuevo pacto en Cristo, en su sangre, y ahora podemos llamar a Dios Padre, cosa que no era impensado, tener ese grado de confianza. Hoy podemos llamar a Dios Padre, relacionarnos de hijo a padre con Dios, porque Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros y resucitó. Y hoy día podemos orar como Jesús nos enseñó a orar, como Jesús le enseñó a orar a sus discípulos. Hasta ese entonces nada, Jesús les dijo a sus discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero ahora van a pedir. Ustedes van a pedir ahora. Y ahora es el momento que podemos pedir. Ahora podemos estar relacionados con el Padre directamente. Ahora, como Jesús enseñó a orar en Mateo 5 y en Mateo 6, es Padre nuestro, ¿no? Ahora sí podemos comenzar diciendo Padre, porque ahora tenemos una relación con Dios de hijo a padre. Una relación cercana. Ahora, puede que alguien no tenga una relación muy buena con su padre o no haya tenido una buena relación con su padre y a lo mejor le perturba que digamos Dios quiere relacionarse como un padre, pero el Padre Dios es diferente al Padre terrenal que tú has tenido, te lo aseguro, muy diferente.
Porque este Padre Celestial dio lo mejor que Él tenía para que tú seas su hijo, ¿no? Tal vez escuchamos muchas historias de padres que fueron incluso abusadores de sus propias hijas o de sus propios hijos. Fue una figura que nunca protegió, fue una figura que nunca entregó amor, que nunca entregó un consejo, que nunca tuvo un amor y un apego hacia su hijo. Pero Dios es diferente, Dios es distinto. Dios te amó tanto para tenerte como hijo que envió a su Hijo Jesucristo para Él ser tu Padre. O sea, para que tú seas hijo de Dios tuvo que enviar a su propio Hijo para que tú también te puedas llamar hijo de Él. Ese es el amor y el nivel de amor que Dios tuvo por nosotros. Para que tuviéramos la relación. Y ahora somos coherederos con Cristo. O sea, parte de lo mismo. Heredamos lo mismo. Coherederos con Él. Es decir, que así las cosas que Dios le dio a Jesús nos ha dado a nosotros. Y Jesús resucitó. ¿Y qué vamos a pasar con nosotros? Vamos a resucitar también. Dice Pablo a los Corintios que Jesús fue el primero de muchos en resucitar. Primicia de los que durmieron. Fue el primero de muchos. Es para que también nosotros podamos resucitar en el día postrero. Entonces es una esperanza tremenda. Y que Jesús haya escogido a esta mujer que había sido desechada por la gente, menospreciada por la gente, que había tenido 7 demonios en su vida, dentro de su cuerpo, en su espíritu. Esta fue la mujer que Dios escogió para sacar estos demonios y para decirle, anda y dile a los demás que me has visto. ¿Cómo vemos eso? Esa es la gracia de Dios. La menos indicada. Primero, el testimonio de una mujer no se tomaba en cuenta en los días de Jesús. No valía. O sea, por ejemplo, si había un juicio, no tenías que llevar a una mujer como testigo, porque no tenía valor su testimonio. ¿Cómo la ves? Así era. Solo tenía que ser un varón. Y ahora Jesús dice, tú, María Magdalena, tú, María, y la llama por nombre. Yo, que te saqué 7 demonios, que tú me amas, y yo sé, yo te amo, y ahora dile a los discípulos que vengan. Bueno, vamos a ver que los discípulos, la verdad, como que algunos dijeron, no les crean, de cosas de mujeres, ¿no? Están locas. Pero no estaba loca. Ellas tuvieron el privilegio de tener ese encuentro, y ese primer encuentro con un Jesús resucitado, que nos habla de una nueva relación ahora con Dios por medio de Jesús resucitado. Y qué genial es eso. Y ¿sabes qué, familia? Dios nos llama por nuestro nombre a creer en Jesús. Y dice, hey, cree en mí. Tal vez crees en Dios. Tal vez crees en Jesús. Y tal vez crees que Jesús murió por ti. Y crees que Jesús resucitó. Pero la pregunta es, ¿de qué forma ese credo ha impactado tu vida? ¿De qué forma esa doctrina correcta ha impactado tu corazón? ¿Ya escuchaste el nombre de Jesús? Decirte, hey, ven, transfórmate en mi testigo. Dios nos llama por nuestro nombre y nos llama a ser testigos de las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Y dice, ahora, llévalas tú ahora. Ahora tú habla de lo que yo he hecho en ti. Habla de que me viste. Habla de que yo soy real. Habla de lo que yo he hecho en ti. Habla de eso. Transfórmate en un testigo mío. Y para eso necesito una experiencia con Jesús. Necesito una experiencia de Él. Necesito ser revelado. Necesita ser revelado Jesús en nuestra vida. Necesitó ser revelado y necesita ser revelado. Así que tal vez muchos tienen esta idea de Jesús, ¿no? En muchas religiones tienen a Jesús con una cruz grande ahí colgado atrás, gigante. Jesús no está ahí. Jesús está vivo. Y Jesús quiere hablar al hombre de manera personal, directa, y decir, hey María, soy yo,
acuérdate lo que te dije. Acuérdate. Estoy resucitado. El Jesús resucitado es potente, potente. Y doy gracias a Dios que la historia sigue. Y hoy día Jesús sigue vivo. Está a la diestra de Dios Padre. Esteban lo vio en Hechos capítulo 7, cuando lleguemos a Hechos capítulo 7, Esteban vio a Dios sentado, ¿y a quién a su diestra? A Jesús, porque ahí está. Todavía permanece ahí. Y Él está intercediendo por todos sus hijos. Estamos en la lista de oración de Jesús. Puede que alguien se olvide de orar por ti, pero Jesús no lo hace porque te tiene en su lista. Y está intercediendo día y noche, día y noche, día y noche delante del Padre por todos nosotros, por todos sus hijos. Y en la tierra tiene a su Espíritu Santo para convencer de pecado a las personas, para llevarlos a la verdad de Jesucristo, al Jesucristo resucitado. Se hace importante que yo pueda discernir en qué Jesús creo. ¿Es el Jesús muerto? ¿Creo en ese Jesús crucificado, pero ahí? ¿O creo en ese Jesús resucitado, completo, con poder, en gloria, y que puede cambiar y transformar la vida de una persona? El Jesús resucitado marcó una diferencia notable. Hechos es el resultado del Jesús resucitado. Es el resultado de un Jesús poderoso que venció la muerte y que le dijo a sus discípulos: ya, ahora yo los envío. Porque Jesús no se quedó simplemente ahí, ahora dice: ahora ustedes van a decirle a los demás y ustedes les van a enseñar lo que aprendieron de mí ahora. Ustedes me han visto resucitado y ahora ustedes van a enseñar a los demás. ¿Fueron los únicos que vieron a Jesús resucitado? No. Pablo le dice a los Corintios, en 1 Corintios 15, hay 500 hermanos que Jesús les apareció. Y es más, dice, pregúntenles a ellos, muchos viven todavía, vayan, viajen, tóquenle sus puertas y conversen con ellos y ellos les van a decir que vieron a Jesús resucitado. 500 personas, de las cuales todavía vivían, algunas ya habían muerto, pero otras no. En los tiempos de Pablo, y Pablo sin conocer a los demás. A Pedro no lo conoció hace muchos años después, pero él daba testimonio de que habían hermanos que Jesús se les había aparecido. Se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía en aquella época, en los primeros años, daban testimonio de que habían visto a Jesús resucitado. Y Pablo dice, y al último, como un abortivo, como al final, se me apareció a mí, para hacerme un apóstol. Yo dijo que yo no soy digno de ser apóstol, porque perseguía a la iglesia del Señor. Pero la gracia de Dios fue más grande. Ese es en el Jesús que nosotros creemos. El Jesús que venció la muerte, que murió, pero que venció la muerte. En el Jesús que hoy está vivo. Y su presencia está viva. Y su presencia está entre nosotros. Y el libro de los Hechos es un libro que no tiene amén. ¿Se han dado cuenta? No tiene ningún amén al final. Ningún cierre de capítulo. Porque el libro de los Hechos todavía se está escribiendo hasta nuestros días. Porque la obra del Señor todavía sigue hasta nuestros días. No se ha terminado. Tú escribes la historia de ahora. En Cristo. Tienes una parte. Porque Jesús está vivo. Y nosotros estamos aquí porque Jesús está vivo. Por eso estás aquí. Por eso sigue creyendo gente. Por eso sigue siendo salva gente. Porque Jesús está vivo. Nadie puede contra esa gran verdad. Por eso esta es una esencial doctrina para nosotros. Y es que Jesús resucitó. En poder. Corporalmente. En poder y en gloria. Y que hoy está sentado a la diestra de Dios y que usa personas como María Magdalena para que puedan hablar de su gloria y de su amor a un mundo que necesita a Jesús. Familia, es tremendo lo que nosotros vamos a ver aquí. Y así vamos a seguir aprendiendo la otra semana de los discípulos que vieron a Jesús. Viene la otra parte.
Viene cómo Jesús se muestra a sus discípulos, cómo se muestra a Tomás. Algunos creen, otros no. Lo importante es que Jesús quiere que todos crean en Él. Y nuestra incredulidad a veces no es un tope para que Jesús se revele a nuestra vida. Pero sí, la incredulidad impide que pueda ver a Jesús claramente. Necesito creer en Él, creer su palabra, creer sus promesas. Y su palabra me va a transformar cuando yo creo de corazón. ¿Sí? Dice la Escritura que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. No es simplemente confesares con tu boca. Dice, y creyeres tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Tremendo, ¿no? Serás salvo. No es simplemente confesar, es confesar y creer con el corazón que lo que Dios ha dicho es verdad. Y eso transforma. Padre, te doy tantas gracias por el Jesús resucitado, porque hoy vive